Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Le Invito a un Café, acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge, acá gracias a ZTV y a Copelfar Ruiz. Hoy con un invitado súper especial, un invitado muy conocido por todos ustedes y trotamundos. Hoy nos encontramos con don Elbert Durán Hidalgo. Don Elbert, bienvenido acá a su programa Le Invito a un Café. Cuéntenos quién es Elbert Durán Hidalgo. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Ha sido un placer venir a estas alturas. Vengo de las alturas de la zona de Caraíbe, Los Santos, donde vive mi madre, y viajar hasta aquí es toda una odisea. Una odisea, pero que da un gran premio. Me siento como en casa. Qué bien, bueno, bienvenido. En tres líneas, porque yo nací en Vuelta de Jorco de Acerrí, tengo 66 años, tengo 4 hijas, 2 nietos, varoncitos. Vivo en Tilarán, en Guanacaste, con mi pareja, Carla Sánchez Campos, que es ingeniera del ICE, ingeniera agrónoma, y mi hija Sara, la menor, de 13 años. Las mayores ya son profesionales y... Ya abandonaron el nido. Viven en San José, sí. Esas son historias apasionantes. Toda mi vida hice periodismo. Empecé en el año 78, lejos, suena ya, en el semanario Universidad. Y haciendo un resumen desde esa época hasta que me jubilé en el año 2020 en el ICE como director de comunicación. Fundé la dirección de comunicación del ICE y después hice teletrabajo en otra condición hasta que finalmente vino la jubilación y yo dije, por supuesto que sí. Pero mientras todo eso pasó, en el entreacto del semanario Universidad en el 78 y en el año 2020, pues estuve en La Nación en 2 ocasiones. Estuve en un noticiero de televisión que se llamaba Telediario en Canal 11, a color, el primer canal que trajo el color a Costa Rica, por cierto. Trabajé con don Oscar Arias Sánchez, cosa que me honra muchísimo, en su presidencia, en su despacho, un periodo de poco más de un año. ¿Cuando él era presidente? Cuando él era presidente, en su primer periodo. También fui director de comunicación del Banco Central en la época de don Carlos Manuel Castillo, que algunos recordarán. Correcto, don Carlos Manuel. Hombres con visión, hombres de Estado. Otra realidad a lo que estamos viendo hoy. Y también estuve en el diario La República, en San José. Trabajé en Nicaragua, en el diario La Prensa, de la familia Chamorro, en un periodo muy interesante. ¿Y cómo fue realmente? Qué interesante esa parte en Nicaragua. ¿Cómo era el periodismo, digamos, que se vivía en Nicaragua con lo que usted ya ha vivido acá en el país, con 2 realidades muy diferentes? Claro, justamente esa fue la clave de que me invitaran. Un amigo historiador de la Universidad de Costa Rica también, Víctor Hugo Rojas González, trabajaba en Nicaragua, por allá del año 80-81, una época muy difícil porque era la transición hacia un régimen de reciente gobierno, primera etapa gobierno sandinista, con la primera experiencia democrática cuando doña Violeta es electa. Entonces, en algún momento el diario La Prensa quiso empezar a ejercitar una forma de periodismo y de visión periodística del manejo de la información totalmente distinta a lo que ellos estaban acostumbrados, que era una guerra política, ideológica feroz. Y me invitó a dar un par de seminarios con la planta de redacción del diario La Prensa, incluida Cristiana Chamorro, una persona brillante que en aquel momento dirigía el periódico, junto con una maravilla de persona que logré tratar también en la mesa de redacción y la junta directiva del diario La Prensa, que fue Pablo Antonio Cuadra, una estrella brillante en la literatura hispanoamericana, poeta nicaragüense, y la familia Holman, etc. Entonces empezó un proceso de intercambio sobre técnicas, enfoques y experiencias periodísticas distintas. Y el resultado de esas 2 ocasiones de visita a Managua para hacer esos seminarios en el periódico La Prensa derivó en que me propusieran irme a trabajar con ellos y estuve ya poco más de más o menos año y medio, ya en planta, trabajando directamente con los periodistas, etcétera, viendo una realidad tan distinta a la nuestra y algún aporte habré hecho. ¿Qué más le impresionaba en ese momento, don Elbert, de la Nicaragua de aquel momento, con la Costa Rica de aquel momento, en los años 80? Bueno, nosotros nos vislumbrábamos en aquel momento como un ejemplo de democracia, con una sanidad en los procesos electorales, con una educación política de la ciudadanía,
con una vocación por realmente entender la política seria, no la politiquería. Correcto. Y lo que vino después derivando en otras partes del mundo y en Costa Rica también, que es un cierto juego de algunos advenedizos que quieren hacer política porque se sienten en posición de influir en otros. Entonces usan a veces hasta la religión, otros utilizan el ser muy populistas y eso deterioró nuestro sistema. Pero bueno, en aquel momento éramos un ejemplo en América, en el mundo. Nicaragua intentaba construir un sistema democrático y pues vio a su vecino inmediato. Nosotros siempre hemos estado bien involucrados en sus problemas, como ellos en los nuestros, y era natural. La realidad del pueblo, un pueblo vigoroso, tenaz, muy sufrido, muy entregado, muy apasionado, eran contrastes con nuestra gente. Nuestra gente es un poquito más... como decía un amigo, en Nicaragua todavía se guiaban por el poema. Nosotros nos íbamos por el ensayo. Es decir, un poquito más racional y frío, si se quiere, y allá más apasionados y beligerantes. Esa naturaleza del pueblo, de la ciudadanía, permanece. Pero de ahí tomaron decisiones y hubo personas que tomaron acciones que derivaron en lo que tienen hoy. Como nosotros también derivamos en lo que tenemos hoy. Es decir, los dos países estamos en graves problemas. Qué interesante. Don Herbert, aquellos días de periodismo suyo, cuando estaba en sus primeros años, me imagino, ¿cómo fue evolucionando y cómo ve el periodismo ahora? Digamos, usted con toda su experiencia que tiene, obviamente, que es bastante grande y amplia y en diferentes medios de comunicación, ¿cómo lo ve ahora usted? Desde afuera, me imagino, ¿o sí, sigue claro. metido? No, por naturaleza es como un defecto profesional. Es decir, yo necesito estar leyendo los periódicos, viendo los análisis, leyendo opinión, veo mucho la prensa internacional, lo que pasa en el mundo. En los últimos 25 años el impacto de las tecnologías ha sido enorme en nuestra vida diaria, en el periodismo por supuesto. Por decir algo, si en 1985 La Nación me manda con un colega fotógrafo a Colombia a ver la tragedia del Nevado del Ruiz, había que ir con maletas, con cámaras, con papel, con cosas, muchos artefactos para tomar la foto, revelar la foto, imprimir la foto y transmitir la foto. Era complicadísimo. Correcto. Hoy usted saca su celular, toma el video o toma las fotos, hace así y en segundos está en la redacción. O lo que pasa mucho ahora. Ni siquiera el periodista tiene que estar en el lugar de los hechos. Las personas toman y mandan a los medios. Entonces hay un gran ahorro, una gran economía, pero se pierde la experiencia vital de ser el testigo real de los hechos. Y entonces ya intervienen muchas otras opiniones o enfoques que usted tiene que saber administrar bien. Entonces siento yo que falta más amplitud cultural. Nos hemos quedado mucho en la conveniencia tecnológica y con mucha frecuencia vemos que caemos en el error de que nos infiltran desinformación precisamente porque no hemos ido a los hechos y a las personas directamente. Sí, como una verdad falsa. Claro, y eso se ha puesto de moda. Bueno, en Estados Unidos, por decir algo, mucho de ese esfuerzo logró poner a un presidente. Pero el periodismo en el que yo creo lo que hizo fue que votó a un presidente en Estados Unidos. Richard Nixon tuvo que salir porque fue la prensa la que indagó, investigó, a los periodistas los persiguieron, les dijeron que era mentira lo que ellos dijeron, hasta que al final todo demostró que era cierto, pero ellos fueron. Y en el caso de los últimos años en ese país vimos que más bien el inventar una nueva realidad y hacer persistente eso en la mente de la gente acaba volcando la voluntad de los votantes o la matemática y ponen a alguien que compromete el sistema. ¿No hay periodismo investigativo aquí en el país ahora? ¿O muy poco? ¿O usted no lo ve? Francamente lo veo muy poco, casi ausente. Porque hay también una realidad que... No vende eso. Es que ahí vamos al tema. Finalmente los medios de comunicación son empresas. En algún lado un pellizco duele. Y si el poder político
serio o charlatán O popular. o populista. Tiene los medios para que otras gentes que pueden influir en el financiamiento de los medios metan esos pellizcos, ¿verdad? Quiten pauta. Es una forma de chantaje, ¿verdad? Entonces los medios quedan sin el recurso fundamental de venta. Entonces limitan mucho su capacidad de maniobra autónoma e independiente, ¿verdad? Hasta sus criterios llegan un momentito a suavizarse, precisamente porque de ahí hay la amenaza de que los desfinancien. Simplemente una pauta se retira y se acabó. Aquí lo han intentado. Sí, no y se ve, y se ve. Y no lo han Y conseguido. a futuro, ¿cómo ve usted el periodismo acá en nuestro país? ¿Globalizado totalmente? ¿Poco investigativo? Bueno, ¿Acomodado? No sé si es la palabra, tal vez. Creo ¿O que habrá algún tipo de periodismo acomodado? seguiremos viendo de todo. Está simplemente el que está ahí por ver si le colocan la página en el periodiquito y con eso sale, porque con eso come. Operación arroz y frijoles. Y uno no los puede sancionar por eso. El problema es si lo que están publicando está bien hecho o mal hecho, bien fundamentado o mal fundamentado. Y hay un asunto de carácter ético, que es una palabra en la que, sobre un ejercicio intelectual que se ha perdido en este país. La ética, digamos, profesional en los medios de comunicación es un asunto que tenemos que investigar hasta qué punto se está respetando, se está profundizando en ella. ¿Por qué? Porque el sistema es muy hostil ante una persona muy ética, porque esa persona ética se planta ante un presidente y le dice, Correcto. perdóneme, usted, le estoy haciendo una pregunta, usted me tiene que responder. Porque es su obligación. Y no que el otro le diga, por ejemplo, que se salga con otras cosas para descalificar a la persona. Es la forma más baja de minar la ética profesional. ¿Se descalifica, usted cree, a nivel nacional al periodismo en algunos sectores? Hay periodismo serio. Hay periodismo Sí lo hay. serio. Sí lo hay. Van siendo pocos, pero precisamente brillan porque son pocos y haciendo el esfuerzo todo el tiempo. Hay medios que logran tener una capacidad de resistir, de persistir, de mantener la línea. De mantener la línea. A esos son a los que tenemos que ver. Lo demás es una mostacilla molesta, es como un montón de mosquitos, ¿verdad? Que son fácilmente manipulables. Esos son los que atacan en manada, ¿verdad? Como un zumbido. Pero al que hay que poner atención es al que hace las cosas seriamente. Y al costarricense común, ¿cómo hace para discernir, creo que esa sería la palabra, lo que realmente lleva esa parte de ética, de serio, de formal, al zumbidito que muchas veces arrastra, y usted lo ha dicho, pone o quita presidentes? Claro, claro. Vea, hay un problema. Aquí se está desvalorizando el valor de la educación. Cuando usted ve los datos y nota en la calle que jóvenes dejan el colegio, sobre todo es donde se da el fenómeno más grave, tienen unas enormes expectativas de vivir bien, pero no encuentran forma de colocarse en el mercado productivo, es porque abandonaron la educación, porque dejó de ser la educación un recurso que los potencia para poder empezar a trabajar dentro de un concepto de vida positivo, solidario, armonioso. Sigue siendo la educación el fundamento de esto. En la medida en que nosotros disminuyamos la inversión social, la inversión en educación en este país, nos volvemos para atrás 40 años. Ahí, en ese punto, don Elber, ¿usted cree que es donde se pierde en la poca inversión o que el sistema como tal colapsó, el sistema educativo? Quedó botado, no sé si será la palabra, con las tecnologías o con la realidad que vive el país. No sé si lo visualiza o cree que es parte de todo un poco. De todo hay. La estructura económica del país también. Hay que ver cómo se ha ido transformando. Por ejemplo, regiones como Grecia, uno ve la expansión enorme de las zonas francas. Okay. ¿Qué tipo de empresa está llegando ahí? ¿Qué tipo de profesionales necesitan? ¿Y cómo acompañamos para que las generaciones jóvenes que están entrando hoy al colegio puedan
encontrar ahí una oferta laboral atractiva para ellos. Pero además, una forma de vida, una forma de comportamiento, unas oportunidades paralelas que estén basadas en su capacidad de educarse. Pero para eso el Estado tiene la obligación de darle a los que menos tienen la oportunidad de mantenerse en la escuela y en el colegio. Pero si no hay recursos suficientes para mantener operando bien una escuela o un colegio, cuando se deterioran y no se recuperan las instalaciones, cuando la infraestructura es deficiente, cuando, por ejemplo, falta liderazgo conceptual en el ente que se llama Ministerio de Educación para decirle educadores de este país, esta es la visión de país que tenemos, correcto, y enamorar a profesores y estudiantes, cuando esta vaina pareciera que es una administración de una pulpería en decadencia, y esos son los mensajes que le llegan a la gente. ¿Usted cree que el joven va a sentirse ilusionado con que ahí va a encontrar las oportunidades de su vida? Afuera le ofrecen el billete rápido y fácil. ¿Y en qué? Sí, totalmente. ¿Y en qué? Y veamos cómo caen como mosquitos. Todo lo que están muriendo en la calle son jóvenes. Y no vemos aquí indignación, preocupación, solo palabrería. Y no se ve a un gobierno preocupado. O muy poco. Perdóneme, pero nosotros no tenemos gobierno en este país. ¿Y a futuro? Necesitamos que la gente entre en conciencia y permita realmente oportunidad a las personas que realmente piensan y se preocupan y razonan y proponen y construyen a partir de realidades conocidas, que no improvisen, que no caigan como venidos de un barco y diciendo que vamos a arreglar todo esto porque es fácil. No es lo fácil. Eso no es. El que ve las cosas fáciles no está viendo lo que realmente le interesa a la gente, sino solo lo que a él le interesa. Bueno, don Elber, dejemos este tema tan rico por acá, porque vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos acá a Le Invito a un Café, gracias a ZTV, a Copelfaro Ruiz y a Naranjo Tour. Regresamos a su programa Le Invito a un Café, hoy acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge con don Herbert Durán, periodista, trotamundos, que es parte de lo que vamos a hablar más adelante. Pero don Herbert, síganos contando un poco más de su vida. Aparte de periodista, ¿escribe también? Bueno, la verdad es que de momento lo que tengo escrito son un libro que publiqué en el ICE poco antes de salir, que intentaba retratar a partir de la experiencia de vida de personas con las que pude tener contacto a lo largo de mis 13 años de trabajo en el ICE, un poco la historia de lo que ellos vivieron en la transformación del Instituto Costarricense de Electricidad. Y bueno, ese libro se publicó dentro de la institución y ahí está, y fue un lindo trabajo. Eso por un lado. Ahora para este mes próximo de noviembre, principios de diciembre, espero ya sacar a la venta el libro del viaje. Es un libro que contiene 23 crónicas a propósito de experiencias, momentos, circunstancias o lugares del viaje al fin del mundo, que me parece que es un aporte muy personal, pero que le pueden interesar a muchas personas que no van a encontrar ahí manual de un motociclista. Correcto. No. Es el placer de viajar en motocicleta hasta el fin del mundo, y entonces el libro estará, Dios primero, en noviembre ya listo. ¿Cómo surgió la idea de viajar? ¿Ya había salido del ICE? ¿Ya se había pensionado? ¿O siempre desde joven tuvo esa inquietud de que estaba en vueltas del Jorco, chiquitillo, quería una moto y tuvo ese espíritu de aventura? Porque eso no nace así como de la noche a la mañana, o un día don Elber se levantó y dice, voy a ir a recorrer el mundo.
Bueno, me encantaría seguir para darle la vuelta al mundo, pero de momento necesito que mi mujer me financie o algo así. Sí, o alguien que tenga, dice, yo lo financio, vaya, Sí. y me cuenta las historias en un libro. En realidad, muchas cosas uno se las explica desde la niñez. A mí me gustaba lo que a tantos otros, andar como un lugar como este, ir por un sendero, ver los árboles, buscar un punto alto, observar y ver dónde estaba y que siempre la pregunta, ¿y qué hay al otro lado? Allá, el horizonte. Como Vueltajorco es un pueblo pequeño, yo viví ahí hasta los 6 años, aunque mi familia es de las familias fundadoras de ese pueblo también. Y luego salí a San Pedro de Montes de Oca, donde me terminé de criar y hice mi vida colegio, escuela, colegio, universidad, etc. Pero siempre estuve anclado ahí, y el Rosario de Desamparados, de donde vine hoy, donde vive mi madre. Tanto son pueblitos pequeños, como en el fondo de una cazuelita. Así como un hoyito. Exacto, entonces yo recuerdo, yo veía las puntas de las sierras de las montañas muy niño, de la ventana de la casa de mi abuela, y decía, ¿y qué quedará al otro lado? Recuerdo cuando conocí San José y otros viajes, pero entonces me gustó esa aventura de desplazarme. ¿Qué habrá más allá? Claro, y Punta Arenas siempre, y ver el mar por primera vez, escribo eso en el libro. Pero más adelante, cuando ya tuve mi primer trabajo en la Universidad de Costa Rica, compré mi primera moto. Solo he tenido 3. 3 motos. La tercera es esa que está ahí estacionada ahí al frente, que fue la que me llevó al fin del mundo. ¿Qué marca era? La primera era una Yamaha 175 monochoc, buenísima. Y claro, me caía cada rato, le quitaba todas las cosas y me metía al monte, porque buscaba el monte. Es que la cabra tira al monte, eso es cierto. La tuve poco, como año y medio. La vendí, ya tuve carro, un joven con carro, con trabajo y tal, y me olvidé de la moto para el resto de mi vida. ¿Ya había salido de la universidad? No, qué va. Todavía estaba empezando a estudiar, eso fue en el año 78. Pero yo cumplí 18 años en junio. Y en julio ya estaba trabajando en la universidad, en una bodega. Y desde entonces he trabajado, por eso, y desde entonces coticé, etcétera, etcétera. Entonces muy pronto llegué a cumplir todos los parámetros. Sí, correcto. Pero me compré la moto y rápido la vendí. Fui a San Isidro el General, a Rivas de Pérez Celedón, porque poco antes había hecho una travesía a pie con un grupo de amigos desde Rivas de Pérez Celedón, subimos el camino hacia Chirripó, nos desviamos, no seguimos al Chirripó, sino a Urán, Cerro Urán, y tardamos 4 días, 3 noches en salir a Turrialba. Cruzamos la cordillera de Salamanca caminando del Pacífico al Atlántico. Esa fue una aventura bárbara de montañismo. Ya desde entonces, de niño correteando por los chillos. Ya más jovencillo, recorriendo cerros. Exacto. En la moto, viajando a San Carlos, ya tenía familia mía, que hay mucha familia Hidalgo en la zona de San Carlos, de Aguasarcas, Venecia, San Carlos. Y bien, después en carro viajando, Después de eso, bueno, viajes, trabajo, estudios, etcétera, y me compré la otra moto en el 2012, la segunda. La segunda. En el 2013 me fui con Miguel Montero Corredera, mi compañero de viaje a Ushuaia, a hacer un viaje con otro amigo de Santa Ana, Roberto Montero, un viaje de una Semana Santa por Nicaragua. Hasta la frontera con Honduras fuimos en moto y volvimos. Con esa era una Honda Falcon 450. 400, una belleza. Y con esa iba y venía a trabajar, etcétera. Todavía estaba yo en San José, entonces viajaba 30 kilómetros a Alice, iba y volvía. Y más o menos en el 2014 llegué y entregué en la Honda la Falcon y me compré esta, que es una NC 750. Y desde entonces, para ir a trabajar, ya empecé a viajar dentro del país, a hacer mis recorridos. En esa época mi pareja y mi hija estaban en Tilarán y yo siempre estaba en Sabana. Entonces, ¿y en qué momento llegó a Tilarán o a vivir a Tilarán? ¿O cómo en el fue año esa historia? 2015. Porque era de San José y Huelcajorco. No, yo vivía en Huelcajorco y luego en el Rosario. Ya en mi segundo matrimonio, ella está basada en Tilarán. Bueno. Entonces, claro, ellas venían, yo iba. Ellas venían, yo iba.
Y así un tiempo hasta que yo hice un cambio en mi condición dentro del ICE, dejé la dirección y tenía otra posición más baja, pero para poder tener teletrabajo cuando se abrió el teletrabajo. Correcto. Y entonces me fui para allá, ya me instalé allá y desde entonces. Entonces, eso ayudó muchísimo, pero tenía que estar viajando. Sí. Así que esta ruta 1 era ir y volver, ir y volver. Y esta moto resultó estupenda. Pero para ir al tema, desde mucho tiempo atrás, yo tenía la ambición de recorrer, hacer un viaje extremo. En el año 85 estuve estudiando en la Universidad de Navarra, en España, y allí compartí con 24 amigos de América, de Hispanoamérica. México, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, esos básicamente. Entonces, ya desde entonces decía yo, caramba, qué bonito poder ir a visitar a estos amigos. ¿Nunca perdió contacto? Nunca. Una amiga mexicana, Mayra, periodista, que trabajó en Televisa mucho tiempo, por cierto, una vez encendió la bombilla y empezó a buscarnos de uno en uno, y al final hizo una red y todavía tenemos amigos para siempre. Entonces ahí estamos todos. Ahí nos hablamos, damos felicidades de cumpleaños, matrimonios, de todo. Mantenemos comunicación. Ya para entonces yo había hecho viajes a Europa, Estados Unidos, etcétera, a algunos países de Sudamérica. Y uno de ellos fue un viaje que hice, bueno, no, es que para poder entender el asunto. Sí, para que todos entendamos y cuando compren el libro tengan más amplio, claro, todo bien clarito. Mi madre, que ahorita está muy enferma, pero que yo le metí un susto cuando tenía 19 años, 18 años, 19. Porque yo quería, por vez primera en mi vida, salir de Costa Rica. Dije yo quiero viajar. Y yo veía los buses de Ticabús que iban y venían. Y Ticabús decía ¿verdad? Con el venado este que dice Costa Rica, Panamá, Costa Rica, y digo, mira, este bus va y viene, qué bonito. Y un día me organizo y digo, voy a ir a Panamá. Porque Panamá era el Miami de los pobres en este país, hasta hace unos años, ¿verdad? Ir a Panamá y comprar unas cositas. Sí. Y me entusiasmo, voy a comprar el boleto a Panamá y voy con el pasaporte todo feliz y me dice, mire, el pasaporte suyo no puede viajar porque está vencido. Entonces tiene que ir a renovarlo. En esa época era un problemón sacar pasaporte en este país. Eran días y días, vaya, haga fila. Y filas. O sea, y lleve papel. No había nada, no existía el internet. No, para nada. Pues bueno, el tema fue que yo ya en el cabreo, me voy con el dije, ¿cómo? Pero si ya estoy por ir y me dicen que no puedo ir. Entonces le digo, vea, usted, don Olman, ¿y a dónde más viajan ustedes en Ticabús? Me dice, bueno, hasta México. Pero tenemos... ¿Y a Guatemala van? Sí. Bueno, deme un boleto para Guatemala, para dentro de 15 días. Mientras tanto saco el pasaporte. Y lo compré. Fui, y a los 15 días cogí el bus de San Pedro, llegué al Ticabús, me monté y ¡yum! Iba a hacer mi primer viaje fuera del país. ¿Con pasaporte? Tico, sí. Ya nuevo. Bueno, el bus no arrancaba porque la batería estaba mala, ahí frente a la Soledad, que estaba la parada de Ticabús. Digo, ahí, no va a poder salir. Retraso. Ok, lo arreglan. Sigue. ¡Pum! Avanzamos. Pasamos el río Barranca y cuando llegamos ahí, sobre donde están haciendo una mejora de la carretera después de Barranca. ¿Por Limonal? Antes de Limonal, antes de Cuenca. De ahí para el bus a la par del puente y se vara, se estalla una llanta. ¿Qué es esto? No voy a poder salir del país, total. Todo está en mi contra. En aquel calor y aquella cosa, llegaron, repararon y al final, en la tarde, casi noche, llegamos a la frontera y pasamos Nicaragua, después El Salvador, llegué a Guatemala. 2 panameños que iban para Estados Unidos a meterse así, a la brava, me dicen, Tico, ¿y pues usted para dónde va? Yo iba solo, por eso mi madre quedó pegando brincos aquí. Yo quería conocer. Sí. Y todavía se podían hacer esas aventuras así. ¿Y qué vas a hacer en Guatemala? No sé, te digo, ir a conocer. Vamos, siga con nosotros. Y total, me bajé de un bus y cogí otro y seguí hasta México. Y llegó a México. Y llegué a Ciudad de México. Ellos al día siguiente siguieron, nunca más supe de ellos. Yo me quedé en el hotelito y de ahí, ¿y qué hago? Empecé a leer ahí folletitos y no sé. Entonces, mi técnica durante una semana,
que fue el tiempo que me quedé ahí. ¿Se quedó una semana en Sí, México? era salir del hotel. Y entonces el primer día dije, ok, viendo el mapa, voy a poner del hotel, todo aquí a la derecha, ahí tenemos Avenida Reforma y no sé qué más, y ya, mire aquí, caminando. Ya al tercer día manejaba mejor el lugar, me logré meter en el metro, etcétera, y sobreviví. Después cogí un avión, porque en esa época en Costa Rica muchos que nos escuchan se acordarán, uno pagaba clubes de viajes mensuales para que después de un cierto nivel de cuotas pudiera tener un boleto para ir a alguna parte. ¿Ah? Y yo tenía uno. Y entonces cogí un avión del AXA, de México a San Salvador, escala, y ahí San Salvador, San José. Bus de aeropuerto a San José, bus de San Pedro, y llegué a la casa a tocar la puerta de mi madre. ¿Qué te habías hecho? Y bueno, qué dicha que volviste. Todavía se acuerda. Pero unos años después, estando en la universidad, ya, una amiga me dice, mira, quiero ir a conocer Perú, pero necesito un socio. Un compa. Un compa que se apunte a estas vainas, y yo creo que vos tenés la pinta de este, claro. Sí. Y no, seguro que le habló a un sordo. ¿Ah? Vámonos. En 15 días saqué vacaciones, saqué unos ahorros, no sé qué, nos fuimos. En el camino resulta que en el mismo vuelo hacia Lima iban 2 amigas. Al final terminé empezando a viajar primero con una, después con 3 compañeras, amigas. Ahí logré conocer Lima, Cusco y todo, ahí mochilero. ¿verdad? Sí. Pero, no les voy a dar detalles, pero en Cusco me robaron, me desvalijaron. Quedé sin plata, sin pasaporte, sin nada. Indocumentado allá. Indocumentado. Y además, ahí en el libro cuento un poquito de eso, me metí, dije yo, estoy tan cerquita de Bolivia, ¿ah? Que era como estar aquí en Zarcero y Bolivia estaba en Naranjo. Digo, ¿y qué? Pero es otro país, es Bolivia. ¿Y sin pasaporte? Y sin pasaporte ni nada. Y sí tenía un papel para poder circular en Perú, porque si no me detenían, ¿verdad? Y indocumentado. Y ahí reporté el robo y todas esas cosas. Con ese papel yo circulaba hasta regresar a Lima y ver qué hacía. Y una maestra, muy amable ella, me dice, sí, puede intentarlo. Y lo intenté. Y total me metí a Bolivia con ese papel. Y en Bolivia hice un papel. Bueno, es muy larga la historia, muy interesante. Al final, unos militares, era una época muy difícil, como siempre, en Bolivia ahora están en problemas siempre. Hice una fila en un ministerio, me dieron un bofetón un militar porque yo pedía mi pasaporte y él se sintió ofendido y no sé qué, y yo me sentí muy, muy amenazado. Tuve que buscar una noche una cárcel para dormir porque no había dónde dormir ni había plata para pagar un hotel. Y hacía tanto frío que había que meterse en algún rincón. Y le dije a un argentino que como yo andaba de atorrante ahí viajando, ¿verdad? A los 20 años. Sí. Le digo, mira, José Luis, hay que buscar un lugar donde sobrevivir, porque creímos que muy a la tica, que podíamos estar como en la Soda de Eureka comiéndonos un sándwich y un café para pasar la noche, y ahí el frío es tan atroz que usted no está entrenado para eso. Y le tocamos la puerta a una comisaría. Y sí, bueno, puedo dormir aquí, pero abajo. Donde sea, porque esté caliente. ¿Y qué nos metieron? A un calabozo. El calabozo con los compitas del pueblo. Y ahí pasamos la noche. Claro, yo tenía $15 en la bolsa. Lo único que tenía. Y yo dormí, pero así, oiga. Pero caliente, ya no estaba haciendo tanto frío. Sí, frío. claro, no, salvamos la vida. Ya después, al día siguiente, hice unos arreglos. Me pasó ese incidente con ese militar en el ministerio. Yo me fui, toqué la embajada, le dije a la embajadora lo que me había pasado. Ya ella murió. Y me sentí protegido por mi estado, por mi país. La embajadora se chivió de lo que me había pasado y dice, no, vamos conmigo. Y fue y tocó la puerta y salí con el pasaporte, con el sello boliviano. Porque en la embajada me dieron el pasaporte. Yo lo conservo. Pasaporte nuevo porque yo lo había perdido. Pero necesitaba un sello boliviano. Y bueno, en fin, esa fue una aventura que entonces ya me entusiasmaba con la idea de que cuando regreso para conocer. Ajá. Y fue cuando con Miguel, con mi primo Graving Hidalgo Mora, que vive en Venecia, de San Carlos, un día le dije, mira, tengo ganas de hacer un viaje, me acabo de jubilar, va a ser el viaje de mi vida,
mi mujer me apoya, que es muy importante. Sí, totalmente. Con la familia en contra usted va como con una llanta estallada. Va que todo lo malo le va a pasar. Sí, pero si la familia te apoya... ¿Y sus hijas qué le dijeron? Papá, vaya. De ahí sí, sí, ¿no? Y ya saben, y saben tiene. cómo soy. Sí, 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 ellos saben el papá que tiene. Bueno, lo que hice fue que dejé el testamento bien ordenadito. Por aquello. Por algún detalle que pudiera pasar en el camino, que ya todo el mundo estuviera clarito de cómo estaban las cosas. Bueno, don Elber, pero dejémoslo así. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos acá a su programa Le Invito a un Café para conocer toda esta parte ya más profundamente de lo que fue y ha sido el viaje de su vida. Ya regresamos. Regresamos a su programa Le Invito a un Café aquí con don Elber Durán, que nos está contando ese viaje al fin del mundo que quedamos totalmente acá con todas las ansias de conocer ya cómo fue que surgió. Ya habló con su primo y le dice, yo quiero hacer el viaje. Sí, Graving fue la primera persona, hará unos 5 años, porque viajábamos en moto, salíamos. Es lindo andar con la familia. Y mira, cómo... Vino la época esta de la jubilación y entonces dije, es el momento. Mi mujer me ayudó para financiarme porque es un viaje que por mucho que uno quiera hacerlo de bajo costo, lo más austero posible. También uno en ese momento tenía 64 años. De ahí tampoco uno se la puede tirar el carajillo de 20, de 20, como cuando fui a Perú o cuando fui a México durmiendo en un autobús. Ya el cuerpo le duele más a uno y esto. Bien, entonces al final Graving no pudo ir, pero Miguel Montero Corredera, que también se había jubilado en el ICE poco tiempo antes. Compañero ahí del ICE. Y que había viajado conmigo, hecho el viaje hasta Nicaragua y Honduras años atrás, le dije, se apuntó desde el primer momento. Ese fue mi compañero de todo el viaje. También le dije a un amigo sociólogo, José Carlos Chinchilla, que resulta que también tenía interés en hacer el viaje y entonces se fue. Pero él después hizo rutas diferentes. Correcto, fue parte del camino nada más. Fue parte del camino, inicio, final, pero en realidad el compañero de principio a fin fue Miguel. De lo que planeó usted acá, se sentó con su amigo y dice, bueno, vamos a hacer A, B, C, D, F. En la realidad, sí, uno ¿se comportó como A, B, C, D o dice, no, totalmente lo que planeamos fue diferente? Bueno, usted sí tenía ir a visitar a sus amigos de 1985. Sí, eso sí lo logré cumplir, digamos. Yo, cada uno puede planear su viaje a su manera, ¿verdad? Bien, el asunto es que haya la mayor coincidencia posible para que la compañía sea armoniosa y provechosa. Sí, que sea un viaje bonito. Exacto. Pero en realidad en el camino, pues todos tenemos la libertad de tomar decisiones en el camino. Sí, sí. Nadie iba... Sí, en mi caso, ¿cuál era mi objetivo? Tratar de visitar a algunos de mis amigos de España, ir a lugares que no había conocido antes, pero seguir una ruta que me llevara a un destino específico, que era Ushuaia, fin del mundo. Todo lo que hubiese en el camino era bienvenido, mientras no me desorientara o me encareciera. De mi fin. Ese era mi objetivo. Llegar, como decir aquí, tocar la campana de la iglesia de Zarcero, pim, pim, pim. Tomarme una foto. Y devolverme a casa. Decir, lo logré. Exacto. Porque hay tantas cosas bellas que en el camino puede uno encontrar que de pronto se concentra ahí y es una vida entera para poder disfrutarla. Entonces, no. Y yo creo que desde mi punto de vista lo conseguí plenamente. Cierto, hay un plan inicial, uno tiene que valorar, cuál es la ruta más conveniente, hay que ver las épocas del año, correcto, porque de ahí, en época de invierno usted no llega. Sí, habría que ponerle cadenas a la moto para llegar y los fríos son 6 bajo cero y usted no puede vivir así. Entonces hay que ver la época del año
Y luego, como el propósito fue, y se hizo, gracias a Dios, ir y volver, ruta de ida y ruta de vuelta. Correcto. Y más o menos los tiempos, qué recorrido da la moto, qué autonomía en combustible, qué previsiones de que algo pudiera suceder puede uno llevar ahí, porque uno no puede llevar un taller ¿Cuánto completo. tiempo habían programado? Yo había calculado unos 3 meses, pero al final, en números redondos, fueron 4 meses exactos. Un mes más. Digamos, del 12 de enero del año 2023 al 12 de mayo, que fue cuando llegamos a Paso Canoas. 4 meses exactos. Mi recorrido en el tacómetro de la moto fueron 27.250 kilómetros. Wow. Eso es 4 meses. 4 meses. La circunferencia del planeta son más o menos, creo que 41.000 kilómetros. 27.250 es poco más de la mitad. Es como haberle agarrado uno en la pista del Ecuador, ¿verdad? Y dándole vuelta al globo más allá de la mitad. Es bastante kilometraje. ¿Qué encontró? De esos 4 meses había partes que ya conocía, otras que no conocía, cosas que le impactaron. Bueno, que usted dice, mira, jamás pensé encontrarme esto. Sí, o por lo menos era maravilloso lo que realmente me encontré, aunque uno ahora con los medios puede leer mucho y ver mucho, informarse mucho de viajeros y fotos y videos. Pero por ejemplo, vamos a ver, me dio una estupenda, buena impresión Ecuador, muy verde, muy fresco, aunque es más de los países pequeños de Sudamérica, pero tiene como de todo. Un poquito de todo. Un gran encanto, una gran tradición hispana en su arquitectura y en su institucionalidad también, pero también una gran riqueza indígena nativa, que esa es una de las grandes maravillas que uno logra comprobar en sus propios países. Hispanoamérica es una belleza. No tenemos que deslumbrarnos necesariamente con lo que hay en el resto del mundo, porque la cultura nuestra, que es mestiza, española y americana, tiene maravillas. Y uno lo ve en la arquitectura, en las tradiciones. Algunas cosas a uno le pueden gustar de un lado, o le pueden disgustar del otro, pero en general hay una diversidad cultural que enorme, todavía está viva, y es una de las cosas más bellas. Dice usted, ya se mete en un pueblito de las montañas de Bolivia, Ecuador o Perú, en el altiplano, por ejemplo, y están viviendo allí prácticamente como hace 1000 años. Qué increíble. ¿Verdad? Sus tradiciones. Y tienen una gran ventaja sobre nosotros. Por ejemplo, algunos hablan aymara, quechua y español. 3 idiomas. Son 3 idiomas y todas influencias culturales muy ricas, etc. Bien. Entonces, usted descubre esas cosas, por ejemplo, la vastedad de la pampa argentina y uruguaya. Sí, son esas planicies increíbles. El Salar de Uyuni en el sur de Bolivia, es decir, es un mundo de sal. Es como coger toda la provincia de Guanacaste y en lugar de tierra, todo es sal. Usted ve las montañas, las cordilleras lejanas por allá, y lo que hay es sal. Usted coge así, ¿no? Y pura sal. Es pura sal. Es un mundo desconocido para uno. La altura nevada de los Andes en cualquier parte donde a uno le toque. Los ascensos. Por ejemplo, hubo momentos en que hubo que moverse de 0 metros a nivel del mar en un mismo día a 4.400, 4.300 metros sobre el nivel del mar. Impresionante. Uno mismo le falta el oxígeno, la misma moto uno sentía que la combustión era distinta. La riqueza natural, por ejemplo, alrededor del río Magdalena, en los tramos donde hubo que pasarlo. La maravilla del desierto de Atacama, Chile. Porque al final estuvimos en 8 países. ¿No? En 8 países, desde la costa hasta los 4.000 y pico metros. Yo hice el cálculo de que hicimos un cruce de un lado a otro, la cordillera de los Andes, más o menos unas 5 veces.
La cruzaron. La cruzaron. ¿Sintió miedo en algún momento? ¿Se sintió inseguro? ¿O siempre estuvo tranquilo? Siempre me sentí muy tranquilo porque sentí que la moto me respondía en todo momento. Hay un momento en el que usted está desesperado porque tiene unas 8 o 9 horas de estar en unas carreteras, digamos, muy solas, tremendamente frías, en donde uno le pide a Dios que no pase nada. Sí, que no me falle. No falle nada. Entonces uno oye el corazón, el motor de la moto, como un médico le pone atención al corazón por un estetoscopio. Va bien. Que va bien, que va bien, que va bien, que va bien, no pasó nada aquí, subiendo o bajando, o tramos muy difíciles que uno no se espera. Hay motos muy preparadas para el campo traviesa, la mía no es tan buena para eso, o no es para eso, es más carretera. Entonces hay que ir viendo esas posibilidades. La inmensidad y belleza del océano Pacífico y el Atlántico, porque bajamos como por el Atlántico y subimos por el Pacífico. La otra cosa también que me impresionó muchísimo es la belleza del fin del mundo. Eso le iba a preguntar, cuando llegó a Ushuaia, ¿era lo que esperaba? O sea, nunca dudó que iba a llegar, tampoco. Yo nunca dudé que iba a llegar. Usted sabía que iba a llegar. ¿Y qué hay? O sea, ¿qué? Bueno, debo decirle una cosa antes. A mí me impresionó, me impactó muchísimo porque soy lector, me gusta la historia y tengo una gran admiración por los grandes exploradores, navegantes portugueses, españoles, que son los nuestros. Y, por ejemplo, llegar al Estrecho de Magallanes. Correcto. Y decir, por ahí por pasaron. esa boca, por ahí, por esta inmensidad, que es como un enorme canal que se mete. Estuvo aquí Magallanes, lo vio, pensó que tal vez era el lugar que estaba esperando y se metió por ahí y salió al otro lado. Sin saber qué había. Y por primera vez en la historia de la humanidad, naves españolas le dan la vuelta al mundo, aunque el pobre Magallanes no logró al final, sí, llegar correcto. al final, ¿verdad? No llegó. Pero era el lugar que partía al continente, ¿verdad? Y digo yo, caramba, este Estrecho de Magallanes, lo que cruzamos 2 veces, tanto de ida como de venida. Ese fue un lugar impactante. Que te llenó. Claro. Y más lo fue cuando llegamos a un pueblo que fundó Magallanes, que se llama Puerto San Julián, donde hay una réplica de la nave que él utilizó. Y uno dice, pero ¿cómo es que en ese cáscara de nuez, parece la cascarita de un maní, ahí le dieron la vuelta al mundo? Qué visión, o sea, y qué ganas de descubrir, o sea, qué ansias de conocer en ese momento. Claro. Y más adelante el cruce de el paso de Garibaldi, que es un paso elevado, nevado, que en esa época que pasamos estaba en otoño, entonces no era tan frío, no había problemas de nieve. Ajá. Impresionante, con los Andes nevados, el océano al otro lado, y saber que de ahí a 1000 kilómetros, 1200, está la Antártida. Y ahí es donde llega la carretera panamericana y se topa contra un poste y dice, hasta aquí llegó, ya no hay más carreteras, lo que hay es el mar. ¿Y el pueblito, Ushuaia? No, la ciudad es hermosa. Es hermosa. ¿Qué tan grande es como para visualizarnos nosotros acá? Es una ciudad como de unos 600,000 habitantes, puede ser una ciudad como, ¿qué podría ser? Como Santa Ana, no demasiado grande, pero no demasiado pequeña. Correcto. Enclavada al lado de una pequeña bahía, rodeada de montañas nevadas, con mucha actividad turística, porque de ahí salen por ejemplo, los cruceros hacia la Antártida en la época que toque. De ahí al frente se ve un puerto chileno que se llama un puerto chileno que está al otro lado del canal de Beagle, el otro canal que hay. Mucha vida natural, mucho frío, mucha historia. Una ciudad que empezó a ser desarrollada porque era un sitio penitenciario, como fue San Lucas aquí para nosotros en una época. El gobierno argentino en su periodo, para empezar a poblar esa región de la Patagonia, construyó un penal que ahí está, y de ahí los reos ahí casi que andaban libres, porque quién iba
El que intentaba salir regresaba porque se iba a morir de camino. Sí, era demasiado lejos. Demasiado lejos, demasiado frío. Don Herbert, para su vida, ¿qué significó el viaje ya a lo personal suyo, a lo más íntimo de Herbert Durán? Bueno, como en la vida de todas las personas, el haberse trazado una meta, un objetivo difícil de alcanzar, medir la oportunidad, encontrar el apoyo, medir los recursos y decir, voy para allá. Y que se haya podido cumplir el ir, disfrutar y venir. Y regresar, sin que nos lamentemos de nada. Cada suceso, porque los hubo muchos en donde se nos dañaron, sobre todo Miguel se le dañó mucho la moto, nos metió en problemas, pero salimos de los problemas. Y siempre estuvimos muy juntos, muy apoyándonos para salir adelante. Y creo que lo disfruta uno. Hoy lo veo y digo, veo el mapa y digo, caramba, sí, qué bonito. Es decir, estuve aquí, fuimos. Pero es que fuimos y volvimos recorriéndolo metro a metro, excepto... Disfrutándolo. Excepto el tramo entre Panamá y Colombia por el tapón del Darién, que hay que hacerlo en avión, porque es muy peligroso. Pero todo lo demás es como hoy he venido de la casa de mi madre aquí, por la carretera. ¿Hay algún otro viaje a futuro o ya este fue el viaje de su vida? No, yo siempre sueño con hacer viajes, claro, con hacer viajes. Tal vez llegará un momento y ya el cuerpo no me dé para andar en moto, aunque uno tiene alternativas. El otro día mi hija Leire, que tiene una Vespa 125, yo no sé qué problema tenía con los míos, y me prestó la Vespa y me fui hasta Tilarán un día y 3 días después regresé. En Vespa. En Vespa. Uno tiene que aprender a adaptarse a las circunstancias sí. Y disfrutarlo como es, ¿verdad? No imponer, no tratar de pedirle a la Vespa lo que me va a dar esta onda. No. Hay que saberlo medir para llegar y poder cumplir el objetivo. Entonces sí, ha sido uno de los viajes más agradables. El libro retrata muchísimas de mis reflexiones a propósito del ¿Y está viaje. para fin de año? Para finales de este año ya debe estar en venta. ¿Y cómo se llama? Se llama Travesía al fin del mundo. Travesía al fin del mundo. Sí, así que reflexiones que me generaron, lugares, cosas increíbles que pude... Que hoy tuvimos una pincelada. Sí, y más bien muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con todas las personas que han tenido la gentileza de dedicar un ratito a prestarnos atención. Como siempre, el tiempo nos gana y hoy ha sido súper rica la conversación. Don Herbert, más bien muchas gracias por venir acá a Copelfaro Ruiz, a ZTV y contarnos parte de su vida y parte de esa historia y de ese viaje al fin del mundo. Las puertas estarán abiertas cuando vuelva a hacer otro viaje o cuando ya esté el libro. Puede venir y conversar un poquito más sobre el libro. Un placer para nosotros estar por acá. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros una vez más acá en su programa. Le invito a un café gracias a ZTV, Copelfaro Ruiz y Naranjo Tour. Nos vemos la próxima semana.